Todopoderoso, Señor, cuántas gracias te damos por cada una de las bendiciones que nos has dado. Tú nos hablas a través de tu palabra y queremos ser instrumentos útiles en tus manos para transmitirle a los oyentes tu voluntad, Señor. Te rogamos que perdones nuestros pecados y aparte, Señor, todo aquello que estorba para que tu palabra sea percibida por los oídos y la reciban los corazones de los oyentes. Por eso te rogamos, Señor, que tú les dispongas su atención, que tu voz sea escuchada y no la mía, que tu palabra cumpla sus propósitos. Te rogamos que traigas entendimiento a través de tu Santo Espíritu a quien haya de recibir tu misericordia, que tú le convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Queremos que, como es tu voluntad, que te conozcan a ti, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, que tú lo guíes y nos des entendimiento de tu palabra. Te agradecemos, Padre, dándote la honra y la gloria, porque son tuyas, Señor, por los siglos de los siglos, en el nombre glorioso que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el tema que vamos a tocar el día de hoy lo titulé Últimos días, ¿quién gobierna tu vida? Para tocar este tema voy a tomar primero dos pasajes muy importantes que están en el Antiguo Testamento y vamos a poder percibir la reacción de Dios ante lo que estaba ocurriendo en esos lugares muy distintos, muy remotos y en diferentes tiempos, y qué fue lo que Dios decidió con respecto a ellos, a la gente que ahí vivía. Para ello primero vamos a dirigirnos a Génesis capítulo 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y a Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizá se hallaren ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir:
No se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Versículo 1 del capítulo 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó al suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí, y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Cuando en el versículo 5 de Génesis 19 la gente le está diciendo a Lot: sácalos para que los conozcamos, no se refiere a que se los presentara para saber quiénes eran. En Sodoma y Gomorra había una perversión total, una perversión sexual, desde el más pequeño hasta el más viejo. Toda la gente estaba corrompida. Había un nivel de inmoralidad sexual que ya Dios había determinado destruirlos, y entonces ellos querían tener ese acercamiento con los ángeles. Por eso Lot aquí dice que no les hagan tal maldad. Dice el versículo 9: y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Fíjense, vemos, era tal la maldad que ni aún esa gente, estando ciegos de la vista, querían dejar de hacer lo que pretendían. Entonces dice el versículo 12: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más? Yernos y tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces Lot salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba de ellos. Muchas veces nosotros como cristianos nos damos cuenta acerca de los tiempos y queremos compartirles a las personas acerca de lo que se viene, pero la gente no nos cree. No nos cree que es algo serio y es algo que está ya determinado porque está escrito en la Biblia. Vemos la maldad, cómo se ha incrementado a todos los niveles y en todos los ámbitos. Y nosotros vemos por las señales que vamos viendo que se van dando en el mundo, no en un solo país, no en una ciudad, sino en todo el mundo. Vemos cómo se va corrompiendo la gente, vemos la maldad de la gente, la maldad, la impiedad, la crueldad de los delincuentes hacia las personas con las que cometen sus fechorías. Vemos que está llegando esto a un límite en el cual Dios ya está determinado a que lleguen esos tiempos que están descritos en el libro de Apocalipsis. Nosotros no podemos determinar los días precisos en los cuales esto va a ocurrir, pero sí podemos asegurar que cada vez están más cerca esos días. Y entonces cuando nosotros compartimos este tipo de temas, estamos haciendo una advertencia,
porque nosotros tenemos entendido las cosas, pero la mayoría de las personas no. Entonces tenemos que acercarles la palabra y acerca de lo que Dios describe en ello. Entonces vemos aquí con tristeza que aún estos muchachos que eran o iban a ser yernos de Lot, pues creyeron que él se estaba burlando. Pero vamos a ver qué sigue diciendo la Escritura. Entonces, mas pareció a sus yernos como que se burlaba, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Dice el versículo 24: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Dice el versículo 27: y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Dios cumplió su palabra, Dios cumplió el castigo para esas personas. Al igual que en el caso de lo que está descrito en Génesis 6, cuando Dios, dándose cuenta de la maldad de toda la gente en todos lados, le da conocimiento a Noé, y por eso le dice que construya un arca en la cual lo salvó a él y a su familia, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras. Aquí en este caso no se trató de toda la humanidad, pero sí de 2 ciudades completas, y algo que rescató fue a Lot. Entonces nosotros hemos compartido en que Dios va a tener misericordia de los suyos, va a tener misericordia de sus seguidores, de su iglesia, y nosotros tenemos un tiempo en el cual el Señor ha reservado para nosotros quitarnos de este mundo. Dios nos va a librar de eso que se viene sobre la humanidad. Pero bien, vamos a ver otro pasaje. Entonces los invito a que vayamos al libro de Jonás y vamos a ver qué sucedió aquí. Jonás capítulo 1, desde el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Muchas veces Dios le pone a uno en el corazón tomar determinada acción, y cuando no se le obedece, Dios determina las circunstancias para forzar a la persona a que le obedezca. Y en todo ello Dios tiene propósitos y nos va guiando. Aunque no leí lo que está a partir del versículo 4 del capítulo 1 y capítulo 2, todos saben que a Jonás se lo tragó un pez grande que estuvo 3 días en el vientre de ese pez, y fue ahí a donde pues él dobló las rodillas y reconoció a Dios, y pues, aunque no muy contento con lo que Dios le estaba ordenando, pues él tuvo que obedecer. ¿Por qué decimos que no muy contento? La situación es de que Jonás tenía pleno entendimiento de que Dios es misericordioso, y el hecho de que le estuviera mandando a ir a Nínive, él sabía que Nínive era un pueblo hostil al pueblo de Israel. Entonces, pues uno como humano, como persona, pues le gana el sentimiento y dice: ¿cómo voy a ir a predicarles lo que Dios está diciendo? No, que los destruya, son enemigos, ¿por qué les tengo que hablar? Algo que debemos de entender es que Dios tiene misericordia para todo el mundo,
Y Él es el que quiere perdonar nuestros pecados. Y no importa lo que tú hayas hecho, Dios quiere perdonarte. Entonces, nosotros, los que lo hemos recibido a Él, pues de alguna manera Dios nos quiere como instrumentos para anunciar el Evangelio, para anunciar lo que Él tiene descrito en su palabra, para advertirle a las personas lo que viene y para acercarles el Evangelio, pues para que Dios los perdone. Pero vamos a ver entonces qué sigue después de que Dios le volvió a hablar a Jonás. Vamos a ver capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué podemos ver de diferente entre estos dos casos? En el caso de Sodoma y Gomorra, vemos gente pervertida que ellos de ninguna manera no iban a escuchar a Lot, no iban a creer a Dios, no iban a creer que había un juicio de parte de Dios contra ellos y tampoco se iban a arrepentir. Y en el caso de Nínive, aunque era un pueblo hostil al pueblo de Israel, ellos, dice el versículo 5 del capítulo 3 de Jonás, que ellos le creyeron a Dios. Ellos habían entendido que el profeta Jonás iba de parte de Dios, no era algo propio de Jonás, porque ellos bien sabían que nadie se iba a atrever a irles a predicar siendo enemigos. No se iban a atrever a darles una advertencia de parte de Dios. Entonces ellos creyeron que ellos creyeron que Jonás iba de parte de Dios y que traía un mensaje, traía una advertencia de parte de Dios. Muchas veces a nosotros nos ven y no creen lo que les decimos, pero precisamente compartimos de la palabra y yo te estoy leyendo lo que dice Dios, no es algo que yo te estoy diciendo, de algo que yo me imagino, que yo creo por creer. No, está escrito, tú lo puedes consultar en una Biblia católica, lo puedes consultar en una Biblia traducción del Nuevo Mundo, que es la que usan los testigos de Jehová, y vas a encontrarte que el mensaje es el mismo. Sabemos que hay alteraciones principalmente en la versión de traducción del Nuevo Mundo, pero aún así Dios ha preservado la esencia del mensaje. Es una advertencia por una parte, pero también es un mensaje de buenas noticias que da Dios. Tú le vas a creer, te vas a arrepentir de tus pecados, le vas a recibir como Señor y Salvador, Él te perdona. No le vas a creer, no le vas a hacer caso, no te vas a arrepentir de tus pecados, la condenación está sobre ti. No es algo que Dios haya determinado de que a ti te salvo y a ti no. Dios no escoge a las personas. La oportunidad está abierta para todas las personas y es Dios el que te acerca su mensaje de salvación y es la decisión personal que cada quien tome.
Muchas veces cuando preguntamos a las personas, el día que te mueras, ¿a dónde vas a ir? Y la persona se queda con la duda y contesta en una forma que no sabe qué decir y dice, pues a donde Dios me mande, o yo no sé, quizá Dios vaya a poner en una balanza mis buenas obras, mis actos malos, y Dios va a determinar si entro o no al cielo. Eso no es así, eso no funciona así. Yo antes de conocer un poquito de Dios y de su palabra, tenía yo ese mismo pensamiento. Yo creía que cuando estuviera yo delante de Dios, Él iba a sopesar mi vida. Y pensaba yo que la balanza se iba a inclinar a mi favor. Pero nosotros no tenemos ningún mérito para podernos salvar. Si nosotros dejamos la responsabilidad nada más sobre nosotros, nada nos va a poder salvar. Y eso Dios lo sabe, y por eso Él vino a rescatarnos a nosotros. ¿Por qué quise contrastar estos dos pasajes? Como había comentado hace un momento, en Sodoma y Gomorra nadie se iba a arrepentir y nadie le iba a creer a Dios. Entonces Dios determinó traer el juicio sobre ellos. En el caso de Nínive, ellos se arrepintieron. En la actualidad, como están las cosas, vemos que mucha gente ora, mucha gente le pide a Dios que quite lo que está pasando, que Dios lo puede terminar. Saben y creen que Dios puede acabar con eso en cualquier momento, en un instante. ¿Él lo puede hacer? Sí lo puede hacer. No lo va a hacer, ¿por qué? Porque para quitar todo eso tendría que arrepentirse todo el mundo. Todo el mundo tendría que doblar las rodillas y todo el mundo tendría que pedirle a Dios. Y eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ha llegado a tal grado la maldad de las personas. Igual, ¿a qué grado llega la perversión de la gente? Que se han alejado totalmente de Dios y Dios los ha soltado. Dice Dios que ahora ellos tienen una mente reprobada. Entonces, ellos no van a buscar de Dios, ni le van a creer, ni se van a arrepentir. Entonces, las cosas siguen avanzando. El juicio de Dios empieza a caminar, empieza a marchar hacia el cumplimiento de lo que está descrito en el libro de Apocalipsis. Las cosas van a ir empeorando y ustedes lo van a ver. Ahorita es cuestión de salud. Está por venirse ya el colapso económico y sobre eso se van a ir dando otro tipo de consecuencias. Tú puedes consultar en internet y vas a ver que muchos predicadores están hablando acerca de un gobierno mundial, acerca del anticristo, acerca de la marca de la bestia, acerca de teorías conspiratorias. Eso yo creo que inquieta más a las personas. ¿Qué te va a traer paz? Acercarte a Dios. Nada te va a dar paz si no recibes la paz que Dios da. Porque dice Dios que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún caminando en las circunstancias más adversas de las personas. Sea enfermedad, sea con cuestiones de pérdida de trabajo, de empleo, algunas situaciones familiares, no lo sé, la problemática que tengas en tu vida. A veces oímos decir que Dios te va a resolver todos los problemas si tú le crees y lo sigues como cristiano, pero en realidad Dios no nos dice eso en la Escritura. Dios nos habla tal cual son las cosas. Dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que nosotros confiemos porque Él ha vencido el mundo. ¿Qué es lo que nos da Él? Él nos da paz en medio de las circunstancias y nos permite ver las cosas a través de la forma en que Él las mira. La perspectiva es muy diferente y lo que viene después de la prueba o después de la aflicción es algo que trae bendición y trae paz. Y eso es lo que mantiene al creyente, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, además de estos dos pasajes, quiero compartirte brevemente el Salmo 23. Mira, todos hemos oído acerca de ese salmo, algunas personas lo han memorizado,
Pero quiero que veas esto, mira. Salmo 23 nos dice desde el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay otras versiones que lo traducen como que nada me falta. Que cuando pudiera alguien pensar que cuando Dios está diciendo aquí que nada me faltará, se refiere a las cosas materiales. Pero no se refiere a eso porque el concepto es más profundo. Ciertamente Dios tiene cuidado de nosotros. No nos falta el pan en la mesa, no nos falta su provisión, no nos falta la paz, pero también en el caso en que cuando nos alejamos, pues sí, también Dios corrige nuestro camino y nos vuelve a traer al redil, pero Él sabe que es por el bien de nosotros. Cuando nosotros leemos ahí en el versículo 1, Jehová es mi pastor, estamos viendo aquí una familiaridad con la cual habla el salmista en el sentido de decir, el Todopoderoso es mi pastor. O sea, no estoy hablando de un pastor cualquiera, es alguien que va a ver por mí. ¿Por qué pastor? Sabemos nosotros que el Salmo 23 habla de un pastor de ovejas, pero ¿por qué compara a Dios a las personas con las ovejas? Miren, cuando nosotros leemos en Génesis, en el capítulo 3, acerca de la tentación de Eva por parte de la serpiente, nosotros leemos que dice la Escritura que entre los animales la serpiente era más astuta. ¿Qué nos está diciendo esto? Que los animales son astutos, pero no todos en igual grado. Entonces, si nosotros pudiéramos entender, por ejemplo, un delfín, podríamos decir que es el animal más inteligente que hay en la Tierra. También pudiéramos decir, o pudiera venir a nuestra mente que quizá el animal menos inteligente es el burro, pero fíjense que no. ¿Por qué? Hay características en las ovejas que Dios nos compara a ellas. Por ejemplo, las ovejas son animales que su visión es corta. No pueden ver más allá de unos 5 o 6 metros. Las ovejas son animales que no pueden valerse por ellas mismas. A cualquier otro animal puede vivir en forma silvestre y ellos buscan su alimento y ellos saben qué es bueno y qué no es bueno para ellos. En el caso de las ovejas, no. A las ovejas, si no son guiadas por un pastor, ellas no saben alimentarse porque ellas pueden comer cualquier cosa. Y si comen algo que es dañino para ellas, se van a morir. Ellas no saben descansar. Si se acercara a un río a tomar agua, a ellas son tan frágiles que se las pudiera llevar la corriente y pudieran ahogarse. A ellas les crece la lana y pudiera darse el caso de que si no son trasquiladas, puede ser un peso tan grande para ellas que eso las lleve a perder el control de sus cuerpos y pueden morir fácilmente. Las ovejas no saben descansar. Entonces el pastor tiene que hacerlas descansar, tiene que llevarlas a un lugar a donde ellas puedan descansar. Fíjense, entonces, ¿por qué este pasaje ahorita me viene a la mente? Contradice a Darwin y su teoría de las especies. Ahí él hace entender que nosotros provenimos del chango. ¿Por qué no compararnos con el chango? Pues porque el chango no reúne las características con las que Dios pudiera hacernos entender que somos seres tan indefensos como las ovejas. Dice el versículo 2, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando está diciendo me hará descansar, nos da a entender la palabra que nosotros ni siquiera somos sabios para descansar. ¿A qué voy? Fíjense, Dios quiso que el séptimo día de la semana el hombre descansara. ¿Para qué? Para regocijarse en Dios, en su Creador.
para meditar en las cosas que Él hace por el hombre. Pero habemos personas que nos afanamos en trabajar. No, es que yo tengo que ganar tanto porque si no, no me alcanza para el mantenimiento de mi familia. Tengo que ganar tanto porque quiero comprarme una casa, quiero comprarme un carro, no sé, lo que tenga en mente. Entonces, ¿es capaz el hombre de no descansar y de trabajar los 7 días de la semana? Aquí Dios está diciendo, y te hará descansar, y te hará descansar. Entonces, el hombre si no descansa, eso es perjudicial para su salud. Entonces, las ovejitas tampoco son sabias para ellos buscarse ese descanso. Entonces, tiene que haber alguien que las guíe a llevarlas a ese descanso. Y ese alguien es su pastor. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Las ovejas son animalitos que se angustian mucho y entonces son fáciles de ser presa de la angustia y eso trae consecuencias perjudiciales para su salud. No, son animales muy nerviosos, son animales que muy fácilmente se asustan. Entonces el versículo 3 nos dice que Dios es el que nos guía a tener esa calma, a tener esa paz. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la primera parte de ese versículo 4. Hace muchos años, en alguna ocasión, una de mis hermanas me comentó de una amiga que tenía uno de sus tíos en una fase terminal de lo que estaba padeciendo. Y ella sabía que yo estudiaba la Biblia. Eran mis tiempos en que apenas recién empezaba yo a conocer de Dios. Y le pidió que si podía ir yo a verlo para compartirle algo de Dios, algo de lo que habla la Biblia. Yo recuerdo que a uno de los hermanos que consideraba yo que podía darme algún consejo, le pregunté, le digo, oye, me pidieron que fuera a ver a una persona que está en fase terminal de una enfermedad y que le vaya a compartir algo. Entonces ya él me dijo qué pasajes pudiera yo compartirle. Hice a un lado mi temor porque sí iba yo nervioso, ¿qué le voy a decir? Y si me pregunta, ¿qué le voy a decir? Pero bueno, ya cuando llegué ahí a su casa, estaba yo más tranquilo, pasé, hablé con él, le compartí el Evangelio. A mí me impactó que tan pronto él recibió al Señor Jesucristo, reconociéndolo como su Salvador, la expresión de él cambió y esa angustia con la que lo vi cuando yo llegué, ya no la tenía. ¿Qué es lo que había pasado en ese momento? Que esa persona había recibido la salvación y en su corazón él tenía la seguridad de que iba a ir a la presencia de Dios. Él falleció al segundo día de que lo fui a ver y eso me llenó de gozo al saber que él se había ido en paz. Entonces el que te da la paz es Dios y aún dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Se refiere a ese momento en que la persona sabe que va a morir. Y cuando la persona está angustiada en esos momentos es porque no sabe a dónde va. Pero la angustia refleja que en ese momento él está sin Dios. Cuando una persona está en angustia en ese momento, él sabe, aunque no lo diga, él sabe en su corazón que va directito al infierno. Entonces, tenemos que compartir el Evangelio sobre todo a esas personas que están en esa situación, porque aún en ese valle de sombra de muerte, Él le da paz a las personas. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Normalmente el pastor utilizaba una vara larga
con la punta que dirigía hacia el suelo, con él va guiando a las ovejas porque va pegando en el piso, va pegando en las piedras y ese sonido va guiando a las ovejas. En el extremo superior tiene la forma de un gancho, como de un bastón, y esa parte es el cayado y es con la cual el pastor puede ayudar a salir de un atolladero a la oveja, o la puede jalar si él está viendo que se está descarriando. Entonces eso le da la confianza a la oveja de que el pastor va cuidando de ella. Fíjense, cuando en la segunda parte del versículo 4 está diciendo: no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Igual, no se refiere a un tiempo futuro, se refiere a que Él va al lado de uno. Eso me recuerda que el Señor Jesucristo, antes de dejar a los discípulos, les dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso nos debe de dar confianza de que Él nos acompaña siempre. Y eso nos debe de dar confianza de que pase lo que pase allá afuera, Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, yo te pregunto, ¿qué es lo que está dirigiendo tu vida? ¿Tu vida la está dirigiendo el dinero que tienes en el banco? ¿Tu vida la está dirigiendo los hobbies que tienes? ¿Tu vida la está dirigiendo los recursos que tú consideras que dispones y que ellos te van a dar la seguridad en este mundo? ¿Tu vida la está dirigiendo todo lo que ves en internet y que de alguna manera van moviendo tus emociones, tus alegrías, tus tristezas, tus seguridades? ¿Eso es lo que te está guiando en el mundo? Yo te quiero invitar a que reflexiones un poquito, que quizá tú puedas sentir cierta seguridad en el mundo con lo que tú cuentas, con lo que te está guiando en tu diario caminar en este mundo, porque ninguno de nosotros, ninguna persona tiene la vida asegurada. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar el día del pasado mañana? ¿Qué va a pasar al rato? Muchas veces tenemos relaciones con personas a las cuales acabamos de visitar, acabamos de hablar, quizá por teléfono, quizá a través de un WhatsApp, de un correo, y minutos después o al día siguiente o tiempo después nos dicen que esa persona ya murió. Y ya no tuvimos oportunidad de hablar con ella, ya no tuvimos la oportunidad de comentar alguna cosa con ella, o si era una persona que estimábamos y habíamos tenido una diferencia, ya no hubo oportunidad de pedirle perdón y de tener ese acercamiento, y nos sentimos con esa carga, con esa angustia. Nadie tiene asegurada la vida para decir: mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello, dentro de un año, dentro de 2 años, tengo planes a más largo tiempo. No tenemos la certeza de que ello vaya a ser así, porque nuestra vida puede acabar en un instante. A veces escuchamos a personas que dicen: en el último momento, en el último minuto, en mi agonía, yo le voy a pedir perdón a Dios y mientras voy a gozar de la vida. Pero tú no sabes si vas a tener esa oportunidad. ¿Cuántas ocasiones vemos accidentes? ¿Cuántas ocasiones sabemos de balas perdidas? ¿Cuántas ocasiones oímos de delincuentes que acabaron con la vida de alguien y esa persona no se esperaba que en ese día, a esa hora, en ese instante, él iba a perder la vida? Entonces yo te quiero invitar a que consideres esta oportunidad que Dios está poniendo delante de ti, la oportunidad que Dios te está dando para que le pidas perdón por tus pecados y Él te pueda perdonar, y en el momento en que Él disponga a llevarte, tú llegues a su presencia. Muchas veces hay personas que dicen: es que no estoy preparado.
A veces hay personas que pudieran pensar, soy tan malo que Dios no creo que me reciba. Déjame decirte que no hay personas tan malas que no reciba a Dios, pero tampoco hay personas tan buenas que no necesitan de Dios. Todos los humanos hemos pecado, todos los humanos hemos transgredido la ley de Dios y todos somos culpables. Pero Dios nos ha dado esa oportunidad, porque hace 2000 años Dios permitió que su Hijo Jesucristo fuera crucificado en una cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. Y Él resucitó al tercer día, y Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo para que en este momento en que Él te da la oportunidad, tú te arrepientas, y esa oportunidad preciosa que te está dando Dios, no la desaproveches, para que Él te pueda hacer parte de su familia y te pueda dar su perdón. Entonces yo quiero invitarte a que si hoy Dios ha hablado a tu vida, inclines tu rostro y le digas esto a Dios. Dios Todopoderoso, Señor, he escuchado circunstancias en las cuales, por una parte, tú trajiste un juicio de destrucción a 2 ciudades enteras, pero por otra parte, tú trajiste el perdón a una ciudad entera, a todas las personas, porque todas se arrepintieron de sus pecados. Y hoy he escuchado que tú me estás dando la oportunidad a mí de arrepentirme de mis pecados y que pueda yo ser perdonado por ti. Señor, yo sé que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo hace 2000 años a pagar por mis pecados. Él cargó con mis pecados en su cuerpo. Cada herida que Él sufrió fue para sanar mis pecados, para sanar mis dolencias. Señor, yo te ruego que perdones mis pecados porque me arrepiento, porque sé que ellos me condenan, pero también sé que tú pagaste por ellos, Señor, y quiero que mis pecados sean perdonados. Sí, sé que toda tu sangre fue derramada y que esa sangre preciosa que fue derramada de ti, Señor, en la cruz, es útil para lavar mis pecados. Sé también que estás sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí. Dios, sé que aunque el Señor Jesucristo murió en esa cruz del Calvario, también resucitó al tercer día. Y sé que Él está vivo y Él me está esperando como un hijo tuyo. Señor, ahora que me he arrepentido, te reconozco como mi Señor y Salvador, Señor Jesucristo. Te reconozco porque sé que eres el único que me puede dar salvación. Dios, yo he creído en tu palabra y ahora te ruego que tú seas mi Salvador. Te ruego que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te ruego que cuando tú me llames a tu presencia, Señor, yo pueda estar delante de ti para agradecerte este regalo que hoy me has dado. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Gracias, Señor. Bien, si tú has sido sincero delante de Dios, Él lo sabe. Él ve no solamente las palabras que decimos, sino ve si verdaderamente lo hemos creído, y si ese es el caso, Dios te ha perdonado tus pecados. Y ahora Él te ha hecho hijo suyo. Mira, en Lucas capítulo 15 dice el versículo 4 al 7, dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas se pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hoy Dios se goza en el cielo con los ángeles del cielo por ti, porque tú te has arrepentido. Tú eras esa oveja descarriada, tú eras esa oveja que se había extraviado, y hoy Dios
ha ido a buscarte, Dios te encontró y Él se goza que lo hayas reconocido como tu Salvador. Y nosotros te damos la bienvenida a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Para terminar, vamos a darle gracias a Dios de este tiempo. Dios Todopoderoso, cuántas gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por la misericordia que tú has traído. Señor, gracias por las personas que han creído en ti y a las cuales tú les has dado tu misericordia hoy. Señor, te agradecemos tus bendiciones. Danos y permítenos tener la paz que tú das y que sobrepasa todo entendimiento en medio de estas circunstancias. Sabemos que hay cosas más terribles que vienen, que se avecinan en estos tiempos, pero tú nos sabes guardar y tú tendrás cuidado de nosotros. Te agradecemos por ello, Dios eterno, y te rogamos, Señor, que tus cuidados estén presentes, sabiendo que dependiendo de ti, tú cuidarás de ellos y tú preservarás su vida, porque tú quieres que sean testimonio de ti, Señor. Te rogamos por todos ellos. Sabemos que en medio de las personas que están viendo y escuchando este video, y te rogamos por sus vidas, te rogamos por su salud, te rogamos para que ellos sean instrumentos útiles en tus manos, para que den testimonio de ti. Y que hay personas, Señor, que están padeciendo enfermedad. Te agradecemos, Dios eterno, y te rogamos tu bendición para cada uno de los oyentes, tus bendiciones, Señor, que no falte el pan en sus mesas, que a las personas que se han quedado sin trabajo, tú les permitas tener uno, Señor, que a las personas que están ganando menos de su salario, que tú les permitas que les alcance, Señor, esa provisión que tienen. Y a las personas, Señor, que no te conocen y que salen todos los días a buscar trabajo, a las amas de casa que salen a comprar lo que necesitan para preparar los alimentos, te rogamos tu bendición y tu protección, Señor. Gracias, Padre eterno, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.